El susurro del desierto. Caminamos en silencio, el sol cae bajo, la piedra se vuelve naranja y luego púrpura. La arena cruje debajo de las suelas. Ante nosotros se abre un desfiladero estrecho, el Sic como la boca de una bestia adormecida. Durante siglos pocos ojos forasteros conocieron este paso. A cada paso la luz cambia. Las paredes, estriadas por el viento y la lluvia, cuentan capas de tiempo. Luego, al final del corredor, la roca se abre y aparece una fachada tallada, como si la montaña hubiera exhalado un palacio, el tesoro, Alcázne. Imagina la primera mirada de quien, hace más de 2000 años, vio aparecer una ciudad entera tallada en piedra. El acceso principal a Petra es precisamente este desfiladero, conocido tradicionalmente como el Sic. Es la primera experiencia del viajero y del comerciante que llegaba por las rutas del sur. La piedra que recuerda. La ciudad no fue construida como un castillo de ladrillo, fue extraída de su propio entorno. Las fachadas, las tumbas, los altares y las viviendas surgen de la arenisca rosa. Esa piedra guarda estratos, colores y huellas de mares antiguos. Aquí la naturaleza y la mano humana se confabularon. Antes de tallar, el hombre aprendió a leer la roca, dónde extraer, dónde canalizar el agua, dónde colocar una plaza para que el viento no la desbaratase. Hay evidencia de ocupación humana en el área de Petra desde el primer milenio antes de nuestra era. Sin embargo, la transformación urbanística que reconocemos como Petra comienza a perfilarse en el siglo IV antes de nuestra era con la afirmación de los nabateos en la región. El pueblo de los comerciantes. Los nabateos no fueron conquistadores clásicos, fueron comerciantes del desierto. Con caravanas de camellos cruzaron rutas que unían Arabia, Yemen, Egipto y la costa mediterránea. Llevaban incienso, mirra, especias, tejidos y metales preciosos, mercancías que encendían la economía del mundo antiguo y con esas mercancías construyeron poder. Petra se convirtió en el gran almacén y aduana de esas rutas, un lugar donde el dinero y las culturas se mezclaban. Desde el siglo III hasta el siglo I antes de nuestra era, Petra consolidó su papel como centro del comercio caravanero. Controló un entramado de rutas que hoy llamamos la ruta del incienso y la ruta de las especias. Ingeniería en el silencio. En un desierto que castiga con sequías, controlar el agua no era solo ingenio, era poder. Los nabateos construyeron diques, presas, canales y cisternas ocultas. Recogían lluvia en la roca, la encaminaban por túneles y la almacenaban en enormes cisternas subterráneas. Gracias a eso Petra pudo sostener a miles de personas, mercados y jardines en medio del desierto. Su victoria contra la sed fue su primera gran hazaña. La sofisticada hidráulica nabatea, desarrollada entre los siglos III y I antes de nuestra era y perfeccionada en los siglos posteriores, permitió la habitabilidad urbana de Petra y fue crucial para su prosperidad. La ciudad tallada, estilo y significado. Petra no repite un solo estilo, es un cruce de lenguajes, columnas helenísticas, capillas fenicias, elementos egipcios y motivos nabateos se solapan. Las fachadas funerarias no son solo tumbas, son declaraciones de identidad, combinaciones de símbolos que hablan de un pueblo que absorbió influencias y las transformó. Alcázne, el tesoro quizá fue una cámara funeraria, quizá un templo, quizá ambas cosas. Su mezcla de ornamentación anuncia la ambición de quien lo encargó. Las estructuras monumentales que hoy admiramos, como el tesoro y el monasterio At-Deir, se desarrollan entre el siglo I antes de nuestra era y el siglo I de nuestra era, momento de apogeo artístico. Reyes, reinos y diplomacia. Los nabateos tuvieron reyes que supieron negociar su supervivencia entre potencias sedientas de territorio, partos, romanos, helenos. Gobernantes como Aretas, un nombre que resuena en las inscripciones, elevaron la ciudad con obras públicas y alianzas comerciales.
Fueron maestros en la diplomacia del desierto, pagar tributos cuando hacía falta, cerrar tratados cuando convenía. No buscaban imperios que acabaran con su flexibilidad, buscaban puentes que garantizaran caravanas. Un momento notable fue el reinado de Aretas IV, que, según las crónicas, se extiende desde el año 9 antes de nuestra era hasta el año 40 de nuestra era, un periodo en el que la riqueza y la influencia nabateas alcanzaron gran magnitud. La plaza, el mercado y la vida cotidiana. Entre las tumbas y los monumentos latía la vida cotidiana, niños corriendo entre patios, mujeres vendiendo tintes, artesanos afilando herramientas. Las plazas de Petra se llenaban de voces en arameo, de lenguas retiradas por mercaderes extranjeros. Aquí se tejía la red humana que mantenía viva a la ciudad. La riqueza no solo era visible en las fachadas, sino en los olores, en los sabores, en los contratos que se cerraban bajo toldos de lino. La estructura urbana de Petra incluía espacios públicos, casas excavadas y talleres, y su población llegó, en los momentos de esplendor, a niveles que la convertían en una de las ciudades más importantes del Levante interior durante el primer siglo antes y después de nuestra era. La mirada romana. El mar siempre ofrecía una alternativa más barata al carromato. Roma, expansiva y organizada, no dejó de mirar hacia las rutas que enriquecían a Petra. A principios de la era común las influencias romanas se filtraron, monedas, arquitectura, costumbres administrativas. Hacia el final del primer siglo de nuestra era se veía ya la presencia institucional de Roma en la región. Finalmente, en el año 106 de nuestra era, la región rebelde fue formalmente incorporada al Imperio Romano como la provincia de Arabia Petraea, bajo el emperador Trajano, un cambio que trajo a Petra carreteras nuevas y, a la vez, una reconfiguración en las dinámicas comerciales. Adaptación y convivencia. La romanización no aniquiló a Petra, la transformó. Algunos templos se reinterpretaron, se construyeron baños y el idioma del comercio se amplió. Sin embargo, la ciudad nunca fue un simple apéndice romano, conservó su alma nabatea en las prácticas y en la habilidad para gestionar el agua. El choque cultural generó una Petra híbrida, que aún así empezó a sentir la competencia de puertos marítimos y redes comerciales que evitaban ya las caravanas del interior. Tras la incorporación a Roma, la región experimentó integración administrativa, pero también la lenta erosión de su monopolio comercial frente a las rutas marítimas que crecían desde el siglo I de nuestra era en adelante. La fe que cambia las paredes. Con el paso de los siglos, la marea religiosa también tocó Petra. El cristianismo se filtró por el Levante, se erigieron iglesias, se añadieron cruces en muros preexistentes y las prácticas funerarias mutaron. Petra se convirtió, por un tiempo, en una ciudad que miraba tanto al pasado patrimonial nabateo como a las nuevas creencias. Entre los siglos IV y V de nuestra era, la presencia cristiana es evidente en la arquitectura y en restos de mosaicos y edificios que se interpretan como iglesias, una transformación que refleja el carácter cambiante del mundo romano tardío y bizantino. El declive de las caravanas. Cuando el mar se consolida como la vía preferida para mercancías voluminosas y costosas, las grandes caravanas decrecen. El negocio que había sido el corazón de Petra se vuelca hacia otros puertos. La ciudad, aunque resistente, ve reducirse su flujo de forasteros y con ellos sus recursos. Aún así, Petra continúa viva, habitada por comunidades que adaptan casas excavadas y calles reducidas para una vida más austera. La sustitución paulatina de las rutas terrestres por las marítimas, sumada a cambios políticos en el Oriente Medio, provoca un declive económico que se hace patente a partir del siglo III de nuestra era y se prolonga en los siguientes. La noche que la tierra rugió. Y entonces vino la noche en que la tierra se tornó traidora. Era un día cualquiera del siglo VI de nuestra era cuando la ciudad, ya magullada por el tiempo,
recibió un golpe que no supo responder. Un temblor profundo sacudió la roca, columnas y muros se quebraron con un sonido que fue a la vez metal y piedra. Se derrumbaron casas, se abrieron grietas, los cisternas se rompieron y el agua, que había sido siempre salvación, se hizo turbión. Los relatos hablan de polvo que oscureció el aire, de voces entre los escombros, de campanas que dejaron de sonar. ¿Sobrevivirá alguien para contar lo que queda? La memoria de Petra se perderá para siempre en el polvo en la garganta del Sikh. El silencio tras el rugido. Cuando el polvo del terremoto se asentó, Petra quedó herida, sus columnas partidas, sus cisternas fracturadas, sus templos agrietados. La vida continuó. Sí, pero con un pulso cada vez más débil. Los mercaderes dejaron de llegar, las caravanas buscaron puertos más seguros, y los ecos de los rezos cristianos se apagaron entre piedras vacías. Petra, la orgullosa ciudad del desierto, comenzó a ser tragada por la arena y el olvido. Después del gran terremoto del año 551, la población se redujo drásticamente. En los siglos siguientes, durante el dominio bizantino y luego con la expansión islámica, la ciudad fue perdiendo relevancia hasta convertirse en un poblado menor. La ciudad de los beduinos. Durante siglos, Petra no quedó completamente desierta. Grupos beduinos mantuvieron la ciudad como refugio. En las casas excavadas en roca hicieron su hogar, entre tumbas adaptadas a viviendas. Para ellos, Petra no era una maravilla arqueológica, era simplemente un lugar de abrigo en la dureza del desierto. Las tribus beduinas, como los Bedoul, habitaron Petra durante generaciones, incluso hasta el siglo XX, preservando una relación íntima con el sitio mientras el resto del mundo ignoraba su existencia. El mundo olvida. Europa medieval conocía leyendas de una ciudad misteriosa en Arabia, pero no supo ubicarla. Los mapas apenas sugerían sombras. Mientras tanto, Petra seguía allí, oculta por montañas y desiertos, custodiada por los mismos que la habitaban. El tiempo la cubrió de misterio, hasta volverse casi un mito. Durante toda la Edad Media, los relatos de viajeros árabes mencionaban ruinas, pero en Occidente Petra cayó en el olvido, ausente de los grandes itinerarios comerciales y religiosos. El viajero suizo. El siglo XIX despertó una fiebre por lo desconocido. En 1812, un joven explorador suizo, Johann Ludwig Burckhardt, disfrazado de árabe para no levantar sospechas, escuchó rumores de un valle oculto lleno de tumbas y templos. Con astucia, convenció a una tribu de beduinos de llevarlo al lugar. Burckhardt, bajo el nombre de Ibrahim ibn Abdallah, viajó por Siria y Jordania. Su descubrimiento de Petra en agosto de 1812 marcó el inicio de su redescubrimiento en Occidente. El tesoro revelado. Imagina la emoción, tras horas de caminar por el desfiladero estrecho, la roca se abrió ante Burckhardt y apareció Alcázne, el tesoro. La luz del mediodía bañaba la fachada. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo del viento. Ante él, la ciudad perdida se revelaba. Burckhardt no pudo explorar a fondo, pues debía mantener su disfraz y su coartada religiosa, pero lo suficiente para regresar a Europa con relatos que encendieron la imaginación del mundo ilustrado. El eco en Europa. Los escritos de Burckhardt viajaron a Londres y París. Europa, inmersa en su siglo de expediciones y arqueología romántica, encontró en Petra una nueva obsesión. Artistas, exploradores y aventureros comenzaron a llegar, buscando la ciudad de piedra que había desafiado al tiempo. Durante el siglo XIX, varios viajeros occidentales, incluidos Edward Robinson y David Roberts, documentaron y dibujaron Petra, difundiendo sus imágenes por toda Europa. La ciencia entra en juego. El romanticismo dio paso a la arqueología. En el siglo XX, equipos comenzaron a estudiar de manera sistemática Petra, midieron, catalogaron
excavaron, descubrieron templos enterrados, canales ocultos y mosaicos bizantinos. Cada capa revelaba una Petra distinta: la nabatea, la romana, la bizantina, la beduina. A lo largo del siglo XX, investigaciones arqueológicas internacionales sacaron a la luz estructuras como el Gran Templo y restos de iglesias bizantinas, consolidando a Petra como patrimonio universal. La ciudad del cine y el mito, Petra volvió a encender la imaginación popular. Su imponente tesoro apareció en películas, novelas y documentales, convirtiéndose en símbolo de lo misterioso. Para millones, la primera imagen de Petra fue en la pantalla de cine, como escenario de aventuras imposibles. Una de las apariciones más icónicas ocurrió en 1989, cuando el tesoro fue escenario de la película Indiana Jones y la Última Cruzada, que inmortalizó su fachada para una nueva generación. Patrimonio de la humanidad. El mundo comprendió que Petra no podía pertenecer solo a un país ni a un pueblo. En 1985, la UNESCO declaró a Petra Patrimonio Mundial. Desde entonces, la ciudad perdida se transformó en una ciudad redescubierta por millones de visitantes. La inscripción en la UNESCO no solo reconoció su valor histórico y cultural, también impulsó esfuerzos de preservación y regulaciones turísticas. El desafío de la preservación. Pero el turismo que trae vida también trae amenaza. Cada paso erosiona la roca, cada respiración añade humedad a la arenisca. Petra, tallada en piedra, no es eterna, su fragilidad es su mayor belleza. Hoy, científicos, arqueólogos y la propia comunidad beduina luchan por preservar lo que el viento y la lluvia desgastan día a día. Estudios recientes muestran que el impacto de millones de visitantes y el cambio climático aceleran la erosión, lo que obliga a implementar proyectos internacionales de conservación. Los guardianes modernos. Los descendientes de los beduinos que habitaron Petra hoy son guías, cuidadores y narradores. En sus voces resuena el eco de quienes habitaron estas piedras durante siglos de olvido. Ellos son los herederos de la ciudad y sus custodios frente al futuro. El eco eterno. Petra, la ciudad perdida y encontrada, no es solo ruina ni solo museo, es un recordatorio de lo que los seres humanos pueden crear en los lugares más improbables, y de lo frágil que puede ser la grandeza cuando el tiempo y el olvido se unen. El desfiladero sigue estrechándose como hace 2000 años, y al final, siempre espera la misma revelación, una ciudad que emerge de la roca como un sueño inmortal. Petra fue silencio y esplendor, caída y redescubrimiento. Hoy nos mira, recordándonos que toda grandeza, tarde o temprano, es probada por el tiempo. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.